Estamos en el domingo último después de Pentecostés, su último domingo del año litúrgico. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que tengáis pleno conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que viváis una vida digna de Dios y le agradéis en todo. Fructificad en toda especie de obras buenas, creced en la ciencia de Dios, confortados en todo, según el poder de su gloria, manifestaréis en todo paciencia y fortaleza. Dad gracias a Dios Padre, que os hizo dignos de la herencia de los santos en la luz, que nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo muy amado, en el cual por su sangre tenemos la redención y la remisión de los pecados. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando viereis que la espantosa abominación anunciada por el profeta Daniel está en el lugar santo, lector, ten cuidado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en el tejado no baje a tomar nada de su casa, y el que en el campo no vuelva a tomar su vestido. Mas ay de las mujeres encinta y de los que crían en aquellos días. Rogad porque vuestra huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no se vio desde el principio del mundo ni la habrá jamás. Y si no se abreviaran aquellos días, nadie se salvaría. Mas en gracia a los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces si se os dice: mirad, al Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, llevarán grandes prodigios y señales, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya estáis prevenidos. Si pues os dijeren: mirad que está en el desierto, no salgáis. Mirad que está en las cavernas, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde estuviere el cadáver, allí se juntarán las águilas. Después de los días de tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos se agitarán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces plañirán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y enviará a sus ángeles con trompetas y voz potente, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo de los cielos al otro. Entended esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus tallos están tiernos y las hojas han brotado, sabéis que está cerca el verano. Pues así, cuando viereis todo esto, sabed que el acontecimiento está cerca, y a las puertas mismas. En verdad os digo, no pasará esta generación que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Les recuerdo que estamos ya en el último domingo del año litúrgico. El domingo próximo es el primer domingo de Adviento. Entonces se termina este tiempo de Pentecostés, comienza el tiempo de penitencia. Tiempo de Adviento es tiempo de penitencia, de preparación para el tiempo de Navidad. Les recuerdo a aquellos que están, espero que todos se estén preparando para la consagración a la Virgen María para el día 12, que sigan haciendo sus meditaciones que ponemos en internet, y que aunque sean cortas, porque esas meditaciones del Padre Avidano son un poco cortas, pero son muy densas, es bueno oírlas y volverlas a oír durante el día,
para penetrarse de ese estado de ánimo que nos dan estas meditaciones. Entonces, en el video es bueno, por ejemplo, cuando aparecen las oraciones antes de la meditación, detener el video, leer la oración y después seguir, e incluso cuando después de cada punto pausar el video y hacer un poco de reflexión sobre ese punto que acaban de oír. Sí, eventualmente se puede volver atrás y oír de nuevo ese punto si lo necesitan, pero no se trata de oír el video todo de corrido, porque no aprovechan el fruto de esa meditación y no se hace meditación. Finalmente nada más es ver un video, escuchar una reflexión, pero no es suficiente. La meditación de naturaleza es tratar de entender y de reflexionar sobre ese punto, sobre eso que se nos dice. Uno trata de un momento de silencio, reflexionar. Puede uno pasar ahí 5 minutos o 10 minutos, lo que fuera, lo que quieran, y más aprovecharán si lo hacen sin prisas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos terminando el año litúrgico. El año litúrgico no es como el año civil, que termina el 31 de diciembre. El año litúrgico, el año de la Iglesia, termina en esta semana, el sábado próximo, y el domingo próximo comienza el año litúrgico. Es todo un ciclo que nos hace reflexionar sobre el misterio de Cristo, el misterio de la Iglesia, el misterio de la historia, y que debemos no ir a las misas de una manera distraída o de leer nuestro misal de una manera distraída. El misal tiene una explicación, en los misales siempre hay una explicación, en cada domingo hay una pequeña explicación que conviene leer y situarse en el contexto litúrgico en el que está uno, para que uno saque el mayor provecho y tratar de entender qué es lo que la Iglesia nos quiere decir, por ejemplo en los textos de la misa. También los sacerdotes pueden hacer una reflexión sobre eso, pero los fieles por su cuenta pueden leer en los libros, complementar lo que el Padre tal vez no les comente, y que está generalmente, si tienen un buen misal, yo recomiendo el de Gaspar Lefebvre, o el de hay otro que es de un sacerdote mexicano, el Padre Ruiz, también se llama Ruiz, y él es también un buen misal que también pueden usar para leer la explicación que da en cada misa. Hay una pequeña explicación antes de la misa que explica el sentido de ese día, de esa fiesta o de ese tiempo litúrgico. Por ejemplo, cuando comienza el Adviento, generalmente hay una explicación un poco más larga de lo que es el Adviento. Entonces conviene leer esa explicación para que los fieles se vayan conociendo un poquito mejor lo que la Iglesia les quiere decir por la liturgia, ¿no? Entonces la liturgia no es una mera ceremonia, es primero para el culto de Dios, claro está, pero también es una pedagogía, es una enseñanza, y los fieles deben tratar de entender eso, lo que la Iglesia les quiere hacer entender. Y el día de hoy hemos oído este evangelio del fin del mundo, de lo que debe pasar o lo que ya está pasando. Cómo habrá nuestro Señor introduce el evangelio diciendo: cuando veáis la espantosa abominación anunciada por el profeta Daniel en el lugar santo, entonces
entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es decir, en ese momento que veamos que las cosas más santas son profanadas, tengamos cuidado. Tal vez ya hay que tomar disposiciones, porque nuestro Señor nos dice el lugar santo. ¿Qué se puede entender por el lugar santo? Pues hay varios lugares santos en la iglesia. Ya en otra ocasión lo había explicado hace un año o dos, que el lugar santo puede ser el altar, la misa, donde se dice la misa, puede ser las iglesias, puede ser el lugar santo que es la silla de Pedro, es la sede de Pedro, que es el lugar donde Dios dirige a su iglesia, y puede ser el lugar santo también el corazón de los fieles, que es donde Dios mora, Dios vive por la gracia. Pero ¿qué estamos constatando hoy? Que realmente todos estos lugares han sido profanados hoy. Y que la profanación no solo se extiende por ejemplo, al altar, a la profanación de la misa, con la nueva misa y con la prácticamente la supresión de la verdadera misa, y la profanación que hoy se hace en las iglesias. Como vemos que muchas iglesias han sido profanadas, primero por la celebración del nuevo rito, que no es católico, que es un rito que desagrada a Dios, porque ya no es católico, es un rito ambiguo, un rito que se aproxima impresionantemente a la teología protestante, aunque no sea explícitamente protestante, lo es implícitamente, y la gente adquiere el espíritu protestante yendo a esas misas. Por eso Monseñor Lefebvre desaconsejaba de ir a la nueva misa, y más que un consejo, pues es para aquel que lo entiende, aquel que sabe. El problema de la nueva misa es que no hay que ir a esa misa, es un deber de no ir. Pero muchos sacerdotes no lo recuerdan esto, y en la fraternidad menos. En la fraternidad no se dice eso a los fieles públicamente, en privado tal vez, pero no es tan claro como debería ser. Y entonces hay que alejarse de esas misas, de esos lugares, porque es una profanación. Se ha profanado los lugares santos con todo eso, con ritos ecuménicos, como han hecho en Roma, como han hecho casi todas las catedrales del mundo, en muchas iglesias, que han hecho ritos con personas que no son católicas y que las han dejado rezar, incluso haciendo ceremonias paganas en los altares católicos. Eso es la profanación del lugar santo. Pero también hay otro lugar santo, que es la sede de Pedro, que está hoy profanada porque ese hombre, Francisco, que está ocupando hoy la sede de Pedro, pues es una persona que es completamente modernista y que dice y hace muchas cosas muy desorientadoras para los fieles y que van contra la fe, que dice herejías, y que todo eso es una profanación de la sede de Pedro, que es el lugar santo también por excelencia de la iglesia. Y pues se puede decir todas las sedes episcopales también, que han sido ocupadas por modernistas, por personas que incluso son muchos, no sabemos cuántos, pero sí muchísimos, que son personas infiltradas, comunistas infiltrados en la iglesia, masones, que son hombres de iglesia, pero que fueron introducidos a la iglesia por los mismos comunistas, por la misma masonería. Entonces, pues es una profanación de la iglesia todo eso. Y después, como los mismos católicos profanan la presencia de Dios en sí mismos por tanto pecado, por tanta disolución que vive nuestra sociedad, pues eso también es una profanación. Entonces, realmente
estas palabras de nuestro Señor nos deben alertar, porque Él dice: cuando veáis la espantosa abominación anunciada por el profeta Daniel en el lugar santo, entonces los que estén en Judá huyan a los montes, y el que está en el tejado no baje a tomar nada de su casa. Entonces, los montes en el lenguaje espiritual son sobre todo los santos, ¿verdad? Las personas, los santos que son como las montañas aquí en la tierra, y que son los que orientan generalmente a los pueblos. Y Dios envía a sus santos en la historia para sacar a la iglesia de problemas, para sacar a la iglesia de crisis, así como envió a San Francisco y a Santo Domingo en el momento dado, porque la iglesia en ese tiempo ya estaba también en crisis, y ellos vinieron en cierta manera a restaurar la iglesia. Esos santos que Dios envió, o por ejemplo los santos de la Reforma Católica también, cuando San Ignacio, todos esos santos de esa época, San Carlos Borromeo, San Alfonso, incluso hasta San Alfonso de Ligorio, todos esos santos de la contra la Reforma protestante, vinieron a frenar el protestantismo y a restaurar en cierta manera la iglesia, porque el Concilio de Trento fue la obra de esos santos, se puede decir. En el Concilio de Trento estaban muy presentes los jesuitas, la obra de San Ignacio, también los dominicos, pero también muchos santos que llamamos del tiempo de la Contrarreforma, que vinieron a neutralizar el protestantismo hasta cierto punto. Y así Dios, a medida que pasan los siglos y que hay nuevas crisis y entonces Dios da a los pueblos unos montes donde refugiarse, que son los santos que Él nos envía. Los santos o almas santas, ¿verdad? Almas que realmente dan el ejemplo de virtud, de bondad, de caridad. Esos son los montes, ¿verdad? Y yo pienso que Dios nos envió una alma santa también en nuestra época, que fue Monseñor Lefebvre, y que pese a la vanidad y a la suficiencia de muchos de sus sacerdotes, que se creyeron más capaces, más inteligentes que él, o más santos, para reformar lo que él mismo hizo. Entonces Monseñor Lefebvre nos dejó una herencia de todas sus enseñanzas, de sus orientaciones. Realmente se preocupó por nosotros y nos dejó muchas orientaciones útiles para saber cómo comportarse en esta crisis tan tremenda que nos vino con el Concilio Vaticano II. Y él nos dio muchas directivas que, si las seguimos, pues estamos protegidos. Entonces, los nuevos superiores de la fraternidad consideraron que Monseñor Lefebvre tal vez era un poco severo, que tal vez no era prudente. Entonces comenzaron a poner agua en el vino, y en el vino de toda esta enseñanza que nos dejó Monseñor Lefebvre. Y por eso ahorita ya la fraternidad está viviendo momentos críticos, momentos de crisis, que esa crisis debe entenderse sobre todo de una manera doctrinal, una actitud doctrinal, que no es solo una cuestión de crisis que si tienen dinero o no tienen dinero, si tienen iglesia o no tienen iglesia. No, la verdadera crisis de la iglesia es una crisis espiritual. Entonces la crisis de la fraternidad es una crisis espiritual, que están alejándose de la actitud de combate, de denuncia del Concilio Vaticano II y sus errores, y que le han puesto agua a su vino, y que cada vez este vino se diluye más, y cada vez le ponen más agua, y cada vez esto se está degradando, y que los hombres de la fraternidad, los obispos, los sacerdotes, ya no quieren denunciar con la misma fuerza que se hacía en otros tiempos en vida de Monseñor Lefebvre contra los modernistas que están ocupando Roma. Monseñor Lefebvre decía: Roma está en la apostasía.
hoy en la fraternidad ya no se dice eso, ya no se dice que Roma está en la apostasía. Entonces se está cada vez degradando esta situación. También dice el Evangelio que los que están en el tejado no baje a tomar nada de su casa. Los que están en el tejado es aquellos que han hecho progresos espirituales, que han subido un poco más alto en su vida interior, que no vuelvan a las cosas de antes, que no vuelvan hacia atrás, que no vuelvan a las pequeñas defectos y satisfacciones que no son completamente perfectas como hacían antes de su conversión o como hacían en otros tiempos que eran menos fervientes, porque eso se puede caer en un castigo de ceguedad y es muy peligroso, sobre todo en nuestra época. Si un católico llega a un cierto nivel de fervor, de vida cristiana, que no vuelva a su espíritu mundano, tal vez que sea antes de que se convirtiera, y que vuelva a los placeres mundanos, que vuelva a la disipación mundana, porque es peligroso en nuestra época. Uno puede perder su alma por esta negligencia. El que está en el campo no vuelva a tomar su vestido, así que no miremos atrás como miró la mujer de Lot, y Dios les dijo que no miraran hacia atrás. Por eso la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal. Entonces, si hemos hecho algún progreso espiritual, mantengamos nuestro fervor, mantengamos nuestro camino y no volvamos atrás, no busquemos de nuevo las satisfacciones demasiado humanas o ilícitas. Por eso hay de las mujeres que estén encinta o que crían en aquellos lugares, es decir, esas personas que están afeccionadas a sus propiedades, a su vanagloria, a ciertos bienes humanos que nos alejan de Dios. Entonces, esas personas que están afeccionadas a las cosas materiales y otro tipo de cosas semejantes, pues son semejantes a mujeres encinta que están criando a sus niños. ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso hacer eso? Pues porque una persona que está encinta no puede huir cuando viene la catástrofe, porque tiene que estar cuidando a su bebé. Así también los que viven afeccionados a los bienes terrenos no pueden hacer bien la voluntad de Dios cuando es más difícil hacerla, por ejemplo en nuestra época. Así que también esa tribulación que estamos viviendo, que estamos comenzando a vivir, porque yo no sé yo pienso que vendrán días peores que los que estamos viendo, y que lo que estamos viendo es una preparación para algo peor, y que hay que prepararse, pero hay que hacer reservas espirituales ante todo, de tener una vida interior más fuerte, más interior, porque en la tentación es difícil conservar la fe, conservar la fidelidad, y son las personas fervientes las que van a perseverar, no los católicos liberales, los católicos que hacen las cosas a medias y que no quieren oír hablar de generosidad, de sacrificio. Quieren una vida cristiana, sí, pero una vida cristiana fácil, una vida cristiana con comodidades, que sea así como conciliándose con la vida mundana, una vida mundana que no sea muy mala, pero que sea una vida mundana. Entonces esos son los católicos liberales que quieren conciliar la vida cristiana y la vida de este mundo, y que minimizan los defectos de nuestros contemporáneos, y que dicen que eso no es tan malo, que eso sí se puede hacer, entonces a veces en el vestido, a veces en la manera de hablar, la manera de distraerse. Eso sí, que no les hablen de hacer sacrificios, que no les hablen de hacer ayuno, que no les hablen de rezar bastante, si se puede, porque ellos rezan siempre lo mínimo,
nada más para poder decir que rezan. Entonces, cuidado con esos falsos cristianos que están a la base de la crisis de la iglesia, porque si no hubiera ese tipo de católicos, tampoco habría malos sacerdotes, porque los sacerdotes malos que han sido infieles son porque vienen de familias liberales, que fueron educados desde niños en un espíritu liberal, y que cuando entraron al seminario, a la iglesia, pues llevaban ya esa semilla del espíritu liberal, y por eso salieron malos sacerdotes. Que no se excusen esas familias liberales que educan a sus hijos sin exigencias, sin sacrificio, sin abnegación, sin obediencia. Creen que ser bueno con los hijos es no pedirles nada, no exigirles nunca nada, nunca regañarlos, nunca hacerles hacer esfuerzos, porque consideran que eso es ser malos padres. Pero se están engañando, porque esos niños que nunca hacen esfuerzos no van a adquirir virtudes, y las virtudes se adquieren con esfuerzos, se adquieren con lucha, con sacrificio, con aceptación de la cruz constantemente todos los días. Y ya los niños ya desde pequeñitos ya pueden dar probaditas a la cruz cristiana, cuando obedecen, cuando hacen sus obligaciones, cuando hacen lo que no les gusta porque tienen que hacer su deber. Entonces ahí ya aprenden lo que es la vida, el espíritu cristiano. Y ahí en esos niños que aparentemente pues no son tan felices, pero esos niños tienen virtudes cristianas. Cuando hay dificultades, ya esos niños son capaces de hacer frente a ciertos problemas, porque tienen carácter, porque tienen fortaleza. Pero eso no se adquiere así gratuitamente porque sus papás son cariñosos o que les regalan muchos juguetes. No, se adquiere cuando el niño aprende a obedecer, cuando el niño aprende a abnegarse, a no hacer siempre lo que le gusta, a no hacer siempre lo que se le antoja. Y esos padres que consienten todo, que no saben, no se trata de regañar al niño por regañarlo o de castigarlo por castigarlo, sino cuando hay una verdadera necesidad. Y entonces esos niños progresan y son hombrecitos, tienen un carácter varonil, porque ahorita hay mucho niño que son buenos niños, pero tienen un carácter un poco afeminado, un poco faltos de consistencia, son débiles, porque no los han educado con una educación varonil. Y dice nuestro Señor también en el Evangelio que en esos días sería muy difícil salvarse, pero que Dios abreviará estos días por el bien de los elegidos. Bueno, los elegidos no sabemos quiénes son, cuántos son, pero cuando el número de los elegidos se haya completado, entonces vendrá el fin del mundo, porque el mundo fue hecho por los elegidos, para los elegidos, no para los que se van a condenar. Entonces San Agustín se hace esta pregunta en las lecturas del breviario de la Semana Santa y dice: ¿pero por qué existen los malos? ¿Para qué existen? Y San Agustín responde que los malos existen o bien porque un día se van a convertir, o porque para que ellos hagan que los buenos practiquen las virtudes. Para eso existen los malos, por eso Dios permite que existan. Entonces, cuando veamos que hay gente mala y digamos, pero ¿por qué Dios permite que haya gente así? Debemos decirnos, bueno, pues tal vez un día se van a convertir, y si no se convierten, Dios los permite para que los buenos practiquen las virtudes y que se ejerzan en las virtudes teniendo paciencia y incluso sufriendo persecución de los malos. Los buenos se santifican de esa manera y por eso Dios permite que sigan existiendo. Pero cuando ya no sea necesario que los buenos, porque ya el número de los buenos, de los elegidos se ha completado,
entonces en ese momento sobrevendrá el fin del mundo, porque el mundo fue creado para los elegidos, no para los malos. Entonces en el mundo actual los malos se han enseñoreado con los bienes de Dios, se hacen propietarios de la obra de Dios, se creen dueños del mundo, monopolizan las cosas que Dios hizo, las buenas cosas que Dios hizo, se las apropian, despojan a los buenos de todos sus bienes, pero es que ellos están ahí usurpando los bienes que Dios les ha dado, así como lo hizo Satanás. Luzbel, Dios le dio muchos dones a Luzbel, era el ángel más bello, más inteligente, pero él se apropió eso en lugar de regresárselo a Dios como corresponde, y entonces Dios lo castigó, ¿verdad? Y así será con los malos que aparentemente se han apropiado el mundo, y que parece que ellos pues solo disponen de las cosas bellas, buenas que Dios hizo, pero es un abuso, y eso tendrá su límite y no durará, porque mientras no se complete el número de los elegidos, pues ellos tendrán una aparente victoria y harán todo lo que quieran, y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y cómo esta gente malvada está promoviendo las cosas más horribles que hay, ¿verdad? Por ejemplo, el aborto, cómo están promoviendo las vacunas que es un genocidio, un verdadero genocidio, y vemos el silencio de los pastores en la fraternidad. Muchos fieles se están vacunando y los sacerdotes no dicen nada. Los superiores no dicen nada. Hay sacerdotes que se han hecho vacunar, pero eso es un crimen. Y ya hay algunos sacerdotes de la resistencia que han dicho que, y yo pienso que tienen razón, que cuando una persona se vacuna, a pesar de todas las advertencias que nosotros le podamos dar, pues le podemos negar la comunión, le podemos negar la absolución, porque es un pecado muy grave vacunarse, es criminal, es como un suicidio, es como una cosa muy grave. Y entonces una persona que a sabiendas se hace vacunar, pues nosotros los sacerdotes de la tradición, de la verdadera tradición, no le podemos dar la comunión ni darle la absolución. Porque es un pecado público y un muy mal ejemplo hacia los demás. Me dicen que hay sacerdotes en la fraternidad que se están vacunando, y pues es muy mal ejemplo, y es criminal, así como se oye la palabra, es criminal hacer eso. También nuestro Señor dice que habrá falsas alarmas diciendo: ya llegó Jesucristo, aquí está o está allá, vengan a verlo. Entonces nuestro Señor dice: no crean en esas advertencias, porque la venida del Hijo del Hombre será instantánea, será, como dice San Pablo, ictu oculi, en un abrir y cerrar de ojos. Será algo tan rápido que no habrá tiempo ni de hacer nada. Cuando ya nos demos cuenta, ya Jesús ya habrá llegado, y aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre. ¿Cuál es? Es la cruz, ¿verdad? Ese signo del Hijo del Hombre es por el cual todo será juzgado. Todo será juzgado respecto a la cruz. La cruz es un resumen de toda la enseñanza de Jesucristo, de todo su ejemplo, de toda su acción en la tierra. Todo viene de su cruz. Entonces todo será juzgado con relación a la cruz. Por eso, en el día del juicio, lo primero que veremos en el cielo será la cruz, la Santa Cruz, que se verá en el cielo. Y la cruz estará en el cielo cuando Jesucristo juzgue a los hombres. ¿Por qué?
porque todo lo aquello que esté en relación, o que sea imitación de la cruz, o que esté sometido a la cruz, es lo que se salvará. Y todo aquello que se rebeló contra la cruz y que fue contra la cruz, pues será condenado. En eso se juzgarán a los hombres, su relación con la cruz. Por eso, para los católicos liberales, la cruz no tiene sentido, o tiene un sentido muy diluido, y no se trata de sufrir por sufrir, pero sufrir bien. Cuando Dios nos envía dificultades, hay que asumirlas con paciencia, hay que hacer bien nuestro deber, aunque nos haga sufrir, hay que hacer bien llevar con paciencia nuestra cruz, nuestros sufrimientos, y entonces por esa cruz seremos salvados. Y en realidad todas las virtudes se practican con esfuerzo. No hay virtud que no cueste esfuerzo, que no nos haga un poquito sufrir o mucho sufrir, que nos cueste, que nos duela, porque las virtudes todas son difíciles. Si fueran fáciles de hacer sin esfuerzo, pues no tendrían mérito. Entonces lo que los católicos liberales no entienden es que la virtud se adquiere con esfuerzos, con mérito, con lucha, con constancia, con paciencia. Y entonces la cruz es un resumen de todas las virtudes cristianas. Entonces, si quieren esa vida cristiana toda sin dolor, con puro placer, con pura alegría, que nos vino a proponer el Concilio Vaticano II. Yo me acuerdo en ese tiempo, yo estaba en la escuela, fui formado por los padres maristas, y yo hice mi primaria con una educación tradicional. Pero cuando pasé a la secundaria, en ese tiempo fue el cambio que vino a traer el Concilio Vaticano II, y cuando yo pasé a la secundaria yo vi la diferencia de la espiritualidad, de la nueva espiritualidad, que todo era alegría, que todo era diversión, que todo era una especie de amor, de estar bien con el mundo, todos sonrisas. Hasta en los libros que nos daban en la de educación religiosa tenían esa mentalidad del Concilio Vaticano II. Yo lo sentí claramente la diferencia. Y ese es el optimismo que vino a introducir el Vaticano II, y todos son buenos y todo está bien en este mundo, no hay que sufrir, hay que disfrutar. Y ese es el rechazo finalmente de la cruz y de la lucha y de la abnegación, ¿verdad? Entonces será respecto a la cruz que seremos juzgados, porque todo acto de virtud implica un esfuerzo y un sufrimiento, una pena. Pero ciertamente Dios nos hace dulce la cruz, pero no la elimina, no la elimina de nuestra vida. Entonces dice también el Evangelio que el sol se oscurecerá y la luna también se oscurecerá y las estrellas caerán del cielo. El sol es el astro por excelencia que simboliza a Dios. Pero el Dios no puede ser oscurecido, pero puede ser oscurecido en nuestra mente, en nuestra vida o en el mundo, porque no se puede pasar, se puede poner algo delante del sol para que el sol no se vea, pero el sol en sí mismo no puede ser oscurecido. Entonces, pues sí, el sol será oscurecido porque el conocimiento de Dios en la tierra será oscurecido, y los hombres con las nuevas doctrinas, con las nuevas engaños, pues no tendrán un concepto justo, verdadero de lo que es Dios.
La luna es símbolo de la iglesia. La iglesia estamos viendo cómo ha sido oscurecida por el modernismo, por la crisis que estamos viviendo, y que los hombres de iglesia ya no hacen su deber de enseñar. Por eso nos dirigimos, ¿dónde está la iglesia hoy? A veces uno se hace esa pregunta porque la iglesia, su función tiene una función magisterial de enseñar, pero ¿dónde está el magisterio de la iglesia hoy? ¿Quién enseña realmente la doctrina de la iglesia? Pero no lo vemos, o sea, realmente los ministros de Dios se callan, los obispos se callan, hasta en la tradición. También los obispos de la tradición se callan y no hablan de los problemas y no orientan a los fieles. Entonces, realmente la iglesia ha sido oscurecida. Donde hay todavía pastores que en los cuales se manifiesta el magisterio de la iglesia. Esa es la iglesia que enseña, la iglesia que nos guía, que nos dice dónde está el camino para ir al cielo. Pues eso cada vez ya no se ve pastores que hagan esa función magisterial de la iglesia de enseñanza. Entonces las estrellas caen del cielo. Las estrellas son símbolo de las personas que están constituidas en dignidad o en poder en el mundo. Pueden ser los obispos particularmente, también las personalidades importantes de la sociedad que ya han caído del cielo porque han apostatado, porque han sido ganados al mundo y que ya no dan el ejemplo, al contrario, y que callan. Sobre todo hay un problema de mutismo en los pastores de la iglesia. Y después, bueno, pues en esa situación las almas están obligadas de guiarse por esa fe que Dios puso en nuestros corazones, que no es una fe protestante, cuidado, porque muchos tradicionalistas hablan de una fe que es casi protestante. No, nuestra fe que Dios puso en nuestras almas es algo real, pero ella está siempre condicionada por el magisterio de la iglesia, que si hoy la iglesia prácticamente su magisterio ya no se ve, podemos siempre referirnos al magisterio anterior al Concilio Vaticano II, a las enseñanzas de los papas. Hace poco les envié a todos mis fieles las encíclicas de los papas tradicionales en un documento informático. Entonces, para que lean esos documentos de los papas, para que se informen, excluyendo porque en esos documentos están también el magisterio que ya comienza con el concilio, bueno, excluyendo el magisterio conciliar de Papa Pío XII para atrás, son seguros, son doctrina segura de la iglesia. Entonces, pues les aconsejo que se refieran a ese libro. Tenemos la ventaja hoy en nuestra época de esas nuevas tecnologías que en cierto sentido pueden ser usadas bien. No todo lo que se hace con la tecnología es bueno, pero hay algunas cosas que sí, pueden ser útiles. Entonces hay que referirse al magisterio de la iglesia anterior al Vaticano II, es decir, desde Pío XII para atrás, todos los papas anteriores son doctrina y católica. Y entonces la fe de los fieles, aunque esté escondida, puede ser viva y puede ser real, pero no debe ser subjetivista, protestante. Hay fieles que ya quieren dirigir al sacerdote, que quieren dar su opinión en todo, y ya no tienen ese sentido de que la fe es la iglesia que nos explica la fe, que nos orienta en la fe. Pero si hay personas que no tienen sacerdote, que no tienen misa, pues que se refieran a esos textos anteriores al Vaticano II y que lo lean
que los mediten para que sean orientados en esta crisis tremenda que vive la Iglesia y que puede agravarse. Entonces, puede agravarse más aún, así que hay que estar muy atentos en todo lo que pasa. Una persona que ama la verdad, que ama a Dios, que vive en la humildad, que no hace pactos con el espíritu liberal, pues normalmente Dios no la abandonará, de alguna manera Dios la apoyará, pero ella debe hacer esfuerzos, ¿verdad? Para que Dios la apoye también se debe ver que Dios ve que hay esfuerzos y entonces Dios también ayuda en su providencia. San Ignacio de Loyola decía contra aquellos que hablan de la caridad a diestra y siniestra, San Ignacio decía: la caridad debe estar más en las obras que en los pensamientos, porque hay mucha gente que hace consistir la caridad en hablar y en pensar en esas cosas, pero no hace gran cosa. Pero San Ignacio dice, no, la caridad debe estar más en las obras que en las palabras o en los pensamientos. Así que no nos engañemos con esa falsa caridad que pregona el Papa Francisco y el Concilio Vaticano II. Es una caridad que es falsa y que es una herejía en el sentido que está divorciada con la justicia. Una caridad, una misericordia que está divorciada con la justicia, no es ni la misericordia ni la caridad de Dios, porque en Dios su caridad nunca va contra su justicia, nunca la niega, nunca la oscurece. Y así debemos practicar la verdadera caridad cristiana, que siempre tiene por fundamento la fe y la justicia en Dios. Así que vamos a pedirle en este último día. También no olvidemos que este mes todavía es el mes de los fieles difuntos. Todavía hay tiempo de rezar por los difuntos en todo el año, toda nuestra vida, claro, pero en este mes un poco más o mucho más. Así que todavía tenemos una semana para rezar por nuestros difuntos hasta el día 31, y vamos a pedirle a la Virgen María que nos guíe. Entonces, así, como dice el Evangelio, que en estos tiempos que huyamos hacia los montes, pues sí, la Virgen María de todos los montes es el más alto, es la más santa y la más criatura que es más agradable a Dios. Por eso vamos a tratar de consagrarnos a ella y no olvidemos recurrir a ella siempre con confianza, la confianza de un niño que tiene una confianza absoluta en su mamá y que espera todo de ella. Así de la Virgen María nosotros esperamos todo, porque es la mediadora universal de todas las gracias. Ave María Purísima, sin pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.